No te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y vamos a estar platicando toda esta hora en temas de las culturas prehispánicas. Ya saben, cada 15 días estoy yo y en la siguiente semana, igual alternado cada 15 días, Alejandra León con otros temas de bastante interés. El día de hoy, ya saben que primero vemos nuestro itinerario. El día de hoy en la cuenta de tiempo mexicana estamos en un día Yeycipactli, que quiere decir en la cuenta de tiempo mexicana 3 lagarto, y estamos viviendo ya la veintena de Quecholi. Es importante resaltar que para el día de hoy 27, bueno, empieza desde el 27 de noviembre esta veintena de Quecholi y hasta el 16 de diciembre es que termina y empieza la siguiente veintena. Ya saben que para hablar un poco acerca de esto necesitamos decir de qué se trata la veintena para irla explicando poco a poco. Recuerden, si tienen dudas o comentarios, pueden escribirme un mensaje a acatsinomeacat@gmail.com, revisar mis páginas en redes sociales, Entre Ángeles Esencias, que es la página del programa, o también mi personal, que es acatsinomeacat en Facebook. Bueno, entonces por orden, primero vamos por la veintena de Quecholi. Quecholi como tal quiere decir flamingo, es como una contracción de la palabra Tlauquecholi, que es el nombre que tienen los flamingos. Literalmente Tlauquecholi quiere decir el cuello quemado o el que tiene el cuello de hule. Eso hace referencia pues a los flamingos que tienen ese cuello largo como aulado y además de color rojo como tostado. Mencionan en las crónicas que durante esta veintena, antes de la llegada de los españoles, llegaban estas aves a la laguna, a las rivieras de la laguna de Texcoco y Zumpango, y entonces todo, además del clima y del ambiente, todo se coloreaba de naranja y rojo. Es por eso que se le hace referencia a esta veintena con el nombre de Quecholi. Vamos a ver entonces en la naturaleza, ya después de que tuvimos una época de viento, otra época de las esencias generadoras, los colores amarillos. También tuvimos la época de la fiesta de los cerros, las últimas lluvias del año. Ahora, a partir del 27, o sea, del día 27 de noviembre, empieza esta veintena donde los cambios se van a ver bastante notorios. En el cielo se van a empezar a observar nubes o paisajes demasiado rojizos. Eso ya también nos está dando la entrada o la pauta de que va a ser frío durante estos días o estas veintenas. Pero también entonces la tierra empieza a cambiar, se empieza a hacer más frío el clima, se empieza a haber escasez de algunas cosas, aunque todavía tenemos algunos otros frutos. Entonces la naturaleza se pinta y se colorea de rojos, naranjas, rosados. Vamos a tener entonces la preparación o la previsión para épocas difíciles, o por lo menos es lo que se hacía dentro de nuestros antepasados, lo hacían para esta veintena. Se hacía la preparación o la celebración en honor a Mixcoatl, que quiere decir la serpiente nebulosa, ya lo vimos en alguna otra emisión, y por otro regente de la veintena se conoce a Camastli, que si recuerdan, vimos hace algunas sesiones que Mixcoatl y Camastli forman parte del concepto del Tezcatlipoca Rojo, que retomándolo un poco tiene que ver con los cambios y el orden que se vive en la naturaleza. Mixcoatl quiere decir serpiente nebulosa y astronómicamente se refiere a una serpiente que no es propiamente de nubes, sino de estrellas que están haciendo un manchón en el cielo nocturno, que nosotros vamos a conocer actualmente como la Vía Láctea y que nuestros antepasados más bien le llamaban Mixcoatl. Es importante conocer o saber esta pauta, porque nuestros antepasados eran muy observadores de los cambios en la naturaleza y también de los cambios en los astros. Nosotros podemos catalogar o podemos ver a nuestros antepasados como bárbaros, como antropófagos. Por cierto, vamos a tomar una pausa dentro de unos minutos para hablarles acerca de un nuevo estreno en la televisión. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, entonces la serpiente nebulosa Mixcoatl está haciendo referencia a la Vía Láctea. Esta va a cambiar de posición dependiendo de la época del año en la que nos encontremos. En una parte, pues nos está marcando la época de siembras y en la siguiente la época de cosechas. Las siembras son por ahí de los meses de abril y marzo y abril.
donde se empieza a preparar la semilla, donde se empiezan a ver distintas, la preparación de la tierra, donde se empieza a ver las primeras lluviecitas leves, y actualmente ya terminando las lluvias, se empiezan a secar los granos, se empiezan a levantar, entonces Mixcoatl aparece en una posición diferente y nos está marcando la época de cosechas. Esto es importante porque todavía se sigue haciendo en distintas comunidades un poco alejadas de la ciudad, y pues nos está marcando pues la época de siembra y cosecha. Todo esto con una base completamente astronómica. En la parte de la previsión volvemos porque ya está empezando los fríos. Desde hace algunos días empiezan los vientos, empiezan los fríos, o por lo menos aquí en el centro, estos cambios de la naturaleza nos hacen que tengamos que prevernos para épocas donde el frío es abundante y ya no tengamos nada vegetal que consumir. A pesar de todo, en el México prehispánico se tiene registrado que tenían distintas frutas de invierno, como actualmente también tenemos el tejocote, pero la época o la veintena de Quecholi se utilizaba para surtirse de todos los alimentos que no podrían tener en otra época del año, para pasar las épocas más frías, que ya van empezando. Bueno, en esta veintena se realizaba la cacería de Mixcoatl. Esto se refería a que se cultivaba o se dejaba en crecimiento en un cerro en el Ajusco bastante protegido. Se dejaba de cazar durante todo el año para aprovechar esta época donde se hacía la cacería de Mixcoatl. ¿En qué consistía? Que distintos grupos alrededor de la laguna, distintos pueblos que tenían este comercio, se acercaban durante el 10º día de la veintena para realizar la cacería. Con sus estandartes, con sus pantlis, con toda la parafernalia de la cacería, iban y representando a la esencia de Mixcoatl, que como ya dijimos marca un cambio en la naturaleza. Así como es de cosecha, también está hablando acerca de la cacería. Entonces todos estos grupos que eran ribereños se acercaban a estos cerros que habían permanecido intactos durante todo el año y empezaban a acercar a todas las presas y todos los por ejemplo, coyotes, cacomixles, conejos, venados. Todos estos los empezaban a acercar para cazarlos. A eso se le conoce como la cacería de Mixcoatl. Pero es como una parte, les decía desde un principio, que es para preverse de épocas frías o de épocas donde los alimentos no estuvieran tan visibles. Entonces la carne se repartía en cantidades iguales para todos los pobladores de alrededor de la laguna, todos los que hacían partícipes de la cacería de Mixcoatl, y cada uno llevaba entonces a cuestas sus distintas cargas de carne que les servirían para las futuras veintenas donde ya hacía demasiado frío. Algo importante que ya mencioné hace un ratito, pero para recalcarlo, durante esta veintena entonces también las casas y los hogares se adornaban de color rosa, con color naranja, e incluso con las plumas de flamingo, que si llegaban a la orilla de esta laguna, por allá en la zona de Texcoco, pues eran recolectadas estas plumas para el uso ceremonial que ellos tenían. Vamos a ver en posteriores ocasiones que las plumas tienen distintas propiedades dependiendo del ave que se vaya a encontrar, dependiendo de los colores que tengan y dependiendo de la utilidad que le vayan dando a cada uno de estos instrumentos. Podríamos hablar entonces que Mixcoatl y la veintena de Quecholi dan propiedades acerca de previsoras, también como buenos guías y también como buenos marcadores de un cambio. Las personas que tienen como acompañante a Mixcoatl son de ese estilo. Son muy previsoras para épocas complicadas o difíciles. Son personas que pueden guiar y personas que pueden ser muy diestras en el manejo de las armas e incluso en el manejo de los recursos que se van teniendo alrededor, no necesariamente bélicos. El color rojo, el color naranja está haciendo también una referencia al fuego, al que nos está llegando, en este caso por los colores del cielo, pero también nosotros desde nuestra sangre, que está haciendo esta división, esta activación de los colores. Entonces ya vimos esa parte de Quecholi. Nos encontramos también en un día Yayzipactli. Ya ven que vamos avanzando una unidad de día, o sea, la vez pasada que nos vimos era 2.
pero vamos avanzando 14 días en el calendario. Entonces, Yay Cipactli es inicio de veintena, lagarto, Cipactli, y el número 3, Yay, es, vamos a analizarlo, hace referencia al equilibrio. Y siempre es muy curioso que dicen, bueno, es que el equilibrio son dos, pero no, realmente el equilibrio de las cosas, o por lo menos en las culturas prehispánicas, el equilibrio está guardado en 3 piedras. Por ejemplo, podemos ver las vasijas, vasitos, los molcajetes, todo esto tiene 3 piedras, 3 bases. Si tenemos una mesa de 4 patas, necesitamos estar en una superficie completamente plana para que ésta se pueda equilibrar. Pero nos encontramos en una superficie que no es pareja, que se encuentra desmedida, entonces la mejor manera de equilibrar un espacio o un objeto es a partir de 3 bases o 3 piedras. El número 3 entonces está marcando ese equilibrio, pero también tiene que ver con el agua. Con el agua y con la sangre. La palabra yey o yeyi se parece al náhuatl a la palabra yestli que utilizan para sangre. Recuerden que habíamos mencionado en alguna ocasión que el náhuatl no nada más tiene ese concepto lineal de las cosas, sino que es metafórico. Si 2 palabras se parecen es porque tiene alguna concepción, alguna presunción uno dentro del otro. Entonces la palabra yestli quiere decir sangre. Yey se parece a Yestli y Yestli quiere decir sangre. Vamos a ver a qué se refiere. Yestli como palabra, como sangre, está haciendo referencia al líquido que recorre nuestro cuerpo, todo completito, y que nos está llevando nutrientes de un lugar hacia otro, y al mismo tiempo está limpiando de impurezas de cualquier lado de nuestro cuerpo hacia los pulmones, hacia el hígado, los riñones, y los está filtrando para que tengamos una purificación de la sangre para que podamos vivir bien. El agua hace exactamente lo mismo en la tierra, como una similitud. Yey, Yestli, y luego por extensión el agua, va cayendo a cualquier lado de la tierra, está bajando todos los nutrientes que se encuentran en las partes altas, está limpiándose, está filtrando toda el agua y llevándose los contaminantes, y vuelve a llegar a la falda de la tierra. Uno de los acompañantes o regentes que podríamos decir del número 3 es Chalchiutlicue, que quiere decir su falda de jade. Ya hicimos referencia, ya hicimos alguna vez mención que se refiere a todos los cuerpos de agua que están cubriendo a la faz de la tierra y que están llevando y trayendo esa energía del lugar. Entonces, haciendo un resumen, el número 3 está marcando equilibrio y también está marcando un apego con el agua, que es, si vemos las características, transparencia, que adaptarse a las situaciones, no estancarse, sino fluir, y tener un carácter centrado, porque el agua puede quedarse estancada y se echa a perder, o puede sortear los obstáculos que tiene alrededor, o bien puede tener tanta fuerza que se lleva todo a su paso. Entonces todas estas características se dan por el número 3 y su afinidad por el agua. Por otro lado, Cipactli, les mencionaba hace un rato que es el inicio de la veintena. Cipactli es por así decirlo, el signo número 1, y su traducción, si hacemos regla de la lengua náhuatl, Ipactli, o sea, lo que está sobre lo primero. Eso, bueno, nos está diciendo que es el día de inicio, que es lo que está al principio, pero Cipactli también traducido literalmente quiere decir lagarto o caimán. Lagarto. Es el primer signo porque nos está marcando la transición de las especies que viven dentro del agua y que van a pasar a vivir sobre la faz de la tierra. Es un organismo o un animalito que pues vive en estos dos espacios y que está marcando un cambio o un inicio, una dirección. Siempre marcan a los lagartos como referencia o como similitud con la superficie de la tierra. Y esto tiene mucho sentido porque pues, es un animal bastante viejo que asemeja a la superficie rugosa y variada que tiene la tierra. El lagarto tiene sus propias características como signo de día. Primero, más bien por ser el primero, está marcando iniciativa, está marcando liderazgo. Las personas nacidas bajo este signo serían muy buenas para liderar algún proyecto, algún camino. Son personas muy resistentes y pueden ser incluso hasta friolentas, como el mismo animalito, que es de sangre fría.
Obviamente las personas pues no van a ser de sangre fría, ¿verdad? Pero se está haciendo referencia a personas que se activan con el sol, personas que necesitan del sol o del calor para activarse, y cuando hace frío pues realmente no pueden hacer una gran cantidad de cosas. El Cipactli en una persona entonces da esta capacidad de guiar a otros, de llevar una buena cantidad de proyectos sin necesidad de cansarse. Son buenos líderes, pero pueden ser muy irascibles, pueden ser enojones o no ver otros rasgos del asunto. La cualidad de un líder se basa en poder observar las cualidades que tienen todos sus subordinados, por una parte, y por otra saber delegar esas responsabilidades. Y los Cipactli pueden ser buenos guías siempre y cuando tengan un equilibrio en todas sus cualidades. Entonces, dentro del resumen, por la veintena de Quecholi estamos viviendo un periodo donde ya empieza a aparecer el frío, donde nos tenemos que prever para situaciones complicadas. Hay que aprovechar al máximo todo lo que tenemos en su entorno y sobre todo el día de hoy, que es el inicio de esta veintena. Por otro lado, el día 3 Cipactli nos está diciendo que seamos equilibrados. Nos está diciendo que aprovechemos todo lo que tenemos a nuestro entorno para fortalecernos nosotros mismos y para poder guiar a otras personas a este lugar. Realmente de aquí a que termina el día, que es empieza el día Cipactli, empezó desde el mediodía del 27 de noviembre y va a terminar al mediodía del 28 de noviembre. O sea que durante todo este periodo se pueden ver algunas dificultades entre personas porque pueden sentirse irascibles en algún momento. Siempre y cuando hay que mantenernos en un justo equilibrio, en una centralidad y no desbordar nuestras sensaciones o nuestros sentimientos. A partir ya del siguiente día, que va a ser Nahui Ejecatl, es un momento preciso para poder transmitir toda esta información o todas las ideas que se desarrollaron durante esta época de gestación para que lleguen a su lugar adecuado y para poder cosechar dentro de un breve tiempo alguna situación bastante buena. Vamos a dejarle hasta aquí, ya me pasé un poquito del corte y regresamos. Dormir y todo el tiempo el cielo está nublado. No hay mucho que platicar, no creo que sea novedad. Que te extraño mucho, demasiado. No es el fin del mundo, aunque sea lo que parece. Lo único que falta es que lo entienda el corazón. Alguien que, por favor, pueda escucharme. Solo estoy buscando un poco de aire. He perdido el rumbo y me alejé del mundo. Alguien que me ayude a navegar. Los días avanzan sin mí, las noches no tienen piedad, la cordura se me está borrando. La gente comienza a opinar, es hora de continuar. Es parte del juego engañarnos. Sé que no hay hubiera y que nada es para siempre. Solo estoy tratando que no duela respirar. Alguien que, por favor, pueda escucharme. Solo estoy buscando un poco de aire. He perdido el rumbo y me alejé del mundo. Alguien que me ayude a navegar.
perdido el rumbo y me alejé del mundo. Alguien que me ayude a navegar. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y estamos hablando el día de hoy acerca de la veintena de Quecholi, acerca del día Yayzipactli, que es donde estamos viviendo, y vamos a entrar ahora sí en el tema que les prometí desde la emisión pasada, para empezar a hablar acerca de los sacrificios humanos. Ya tratamos algunos temas acerca de los dioses, que realmente quieren decir esencias de la naturaleza, y vamos desentrañando a partir de las traducciones qué quiere decir una palabra, qué quiere decir algún concepto, y que realmente no se refieren como tanto a dioses, y por lo tanto nos quedan en entredicho muchas de las ideas de los sacrificios humanos. Entonces vamos a continuar por esa parte. Primero, si se han dado cuenta durante los libros de historia que nos mandan leer desde la primaria, incluso secundaria, la prepa, incluso en la carrera, no bajan a los pueblos prehispánicos de bárbaros, incultos, antropófagos, sacrificadores, etc. Ese es un gran problema, porque si nosotros analizamos ya propiamente y con su lengua la aparición o analizamos muchas de las cosas que dejaron los españoles para demostrar que eran sacrificios humanos, pues realmente nos vamos a encontrar con muchos problemas. Entre ellos, errores en las traducciones, falsedad en las declaraciones, y sobre todo la premisa de las que les había hablado en ocasiones pasadas, que nosotros no podemos asegurar que existieran los sacrificios humanos, ya que no hay ningún testimonio visible en las crónicas. No vamos a encontrar nadie que nos diga: yo vi que sucedió un sacrificio humano. E incluso el único que se menciona, que se los diré en el siguiente bloque, el único que se menciona no es confiable. Y bueno, ahorita me voy a fundamentar en mi idea. Partimos entonces desde la idea, que ya habíamos visto en otras ocasiones, y fue el primer precepto que les leí hace algunas veces, que los pueblos prehispánicos, y aún en la actualidad los pueblos indígenas, se basan en el respeto absoluto a todas las personas y a todos los seres con los que viven. No por algo nosotros vamos a encontrar dentro de los preceptos básicos para los pueblos prehispánicos uno que dice Xictlacaita mocolsin, Xictlacaita mositzin, Xictlacaita motatsin igual monansin, Xictlacaita achi y panochin yolcame iguanochin tlamantin inictineme senahuapiolistli. Que traducido al español quiere decir: respeta a tu abuelita, respeta a tu abuelito, respeta a tu papacito y a tu mamacita, pero respeta más a las cosas con las que vives alrededor de esta vida. Haciendo un pequeño cambio, quiere decir que respetes más incluso a las cosas con las que estás conviviendo, ya que a partir y por ellas es que tú vives, es que tú estás generando este movimiento alrededor tuyo. Si nosotros nos basamos en esa premisa, en el hecho del respeto absoluto que se tiene a las cosas con las que se viven, nos vamos incluso hasta más allá. No nos quedamos simplemente con el respeto al ser humano como tu prójimo, sino respeta incluso más a los animales, las plantas y las cosas con las que vives, ya que a partir de ellas vives. Si nosotros nos basamos en ese respeto absoluto, podemos empezar a cuestionar de alguna manera la existencia de los sacrificios humanos. Y bueno, lo menciono y no es por nada, por el hecho que simplemente al meternos a analizar esta energía vital, esta vida que nosotros estamos recorriendo, siendo tan sagrada para nuestros antepasados, resulta incluso hasta ridículo, resulta hasta engañoso el hecho que digan que nuestros antepasados le sacaban el corazón latiente a un esclavo, a un prisionero de guerra, de las guerras floridas, para ofrecérselo al sol para que pudiera salir al día siguiente, siendo que nuestros antepasados pues claramente tenían esa capacidad de observar al cielo, de observar a las estrellas, los astros, predecir sus movimientos, predecir incluso eclipses y conjunciones estelares, como para decir que al día siguiente no iba a salir el sol si no le ofrecían un sacrificio humano. Entonces vean cómo en distintas ocasiones y en distintos lugares vamos a encontrarnos con estos pedazos de historia que están incompletos. Pero bueno, ¿de cuándo se empezaron a hablar acerca de los sacrificios humanos?
¿De cuándo se le empezó a tener miedo a la muerte? Nosotros ya habíamos analizado en el programa del 31 de octubre, si quieren lo pueden buscar ahí en Facebook o también en YouTube, ahí lo tengo guardado. Podemos observar en ese programa, cuando hablamos acerca del Día de Muertos y el concepto de la muerte para nuestros antepasados, que realmente no se le tenía miedo como en la actualidad. No le tenías miedo al morir, sino que era todo un proceso que la gente debía vivir para pasar a un lugar mejor. No se le tenía ese miedo como el de los 4 jinetes del Apocalipsis o como el de la muerte que va cegando la vida de todos alrededor suyo con la guadaña. No se tenía esa imagen, sino de un concepto de transición o de transmutación. Entonces la palabra Miquistli, que quiere decir muerte, es simplemente una transformación. Pero del otro lado del mar llegaron personas que tenían un pensamiento bastante teológico de la vida, completamente diferente al que tenían de este lugar. Un pensamiento en donde el morir era malo, donde la muerte era el fin, la terminación, el problema que existía alrededor de ellos. Ya llegaron incluso con la idea de que existieran sacrificios humanos. Pero imagínense si no tuviéramos estos escritos dentro de la conquista, estas fuentes históricas que mencionan la sarta de sacrificios que hacían nuestros antepasados, realmente tendríamos evidencia que nos demostrara fehacientemente que se hacía un sacrificio humano. Podemos incluso hablar desde otras culturas. Mencionan que los celtas, los escandinavos, hasta los cristianos, los griegos, los indios, prácticamente en todas las culturas se habla acerca de los sacrificios como tal, como palabra. Pero hay que revisar incluso el significado que tiene esta palabra de sacrificio. Si nosotros nos basamos, sacrificio proviene del sacro oficio, el oficio sagrado. Y si nos vamos a su concepto, nos vamos a su tratamiento, es un proceso que se debe llevar y que deben estar de acuerdo tanto el sacrificador, la persona que lo va a ejecutar, como el sacrificado. Si no, eso estamos hablando ya de una ejecución o de un asesinato. ¿Por qué? Simplemente si una persona no está de acuerdo en ser sacrificada, ya no se está cumpliendo ese oficio sagrado. Por lo tanto, entonces no estamos hablando de que estamos ofreciendo nuestra vitalidad para que esté funcionando el mecanismo del universo, sino que es otra persona la que está induciendo a un esclavo, a alguna persona con poca conciencia, digámoslo así, que lo está ofreciendo para cumplir sus propios medios. Entonces se dan cuenta que dentro de las crónicas la palabra sacrificio está completamente mal utilizada. O digamos que pudiera ser utilizada, pero para cualquier muerte, por cualquier cosa que tengan alrededor, siempre hablan sacrificio, sacrificio, sacrificio. Es lo primero y lo único que mencionan dentro de las crónicas. Bueno, continuamos. Entonces, las personas que llegaron del otro lado del mar ya tenían esa idea de los sacrificios humanos. Imagínense cómo sería llegar a las islas del Caribe y no tener contacto o no saber qué idioma hablaban estas personas. Entonces se daban a entender por señas, se daban a entender por distintas cosas, pero nunca lograron entenderse propiamente sino hasta mucho tiempo después. Cuando llega Cristóbal Colón hacia las Antillas, está escrito, por ejemplo, en El mito del canibalismo de William Arens, analizan un caso. Cuando llegan estos bergantines hacia las islas de las Antillas, encuentran un poblado donde se encontraban distintas pertenencias, distintas herramientas, había lumbre y guisos alrededor y hallaron en el centro de este lugar varias vasijas con cuerpos humanos dentro. Entonces la única idea que estas personas podrían haber traído del otro lado del mar, porque por cierto en la llegada de los hombres blancos a estas aldeas, pues simplemente los pobladores se echaban a correr y dejaban todo lo que ahí se encontraba. Entonces, al encontrarse con estas vasijas llenas de cuerpos humanos, decían, pues esto debe ser un sacrificio y los están preparando para comérselos. Porque la idea que tienen las personas llegadas del otro lado del mar en aquel entonces eran que una olla solamente servía para preparar algún guiso, algún alimento. Pero para las personas que viven de este lado del mar,
todas las culturas mesoamericanas, una olla representa, sí, la forma de preparar el alimento, pero también representa el vientre de la tierra. Entonces puede ser, en este sentido, que estas aldeas de los caribales, pues, estas aldeas se estaba llevando a cabo un rito funerario, por eso tenían distintos guisos alrededor y por eso tenían esas ollas, personas que habían muerto y las estaban regresando a la faz de la tierra. Ahí vemos tenemos una visión diferente a lo que las historias nos están contando. Pero imagínense, si ustedes van llegando del otro lado del mar y ven esos cuerpos, pues obviamente van a pensar que es en una olla se los estaban comiendo. Y de ahí se empieza a oficializar algunos de los términos. En este libro de William Arens también se notan algunas de las afirmaciones de Colón, que decían que al ver a un nativo sabía si era antropófago o no, porque su gesto lo delataba. Ya venían con esas ideas un poco hasta sublevados. Otro error que se comete dentro de las crónicas es de un escritor, Álvarez Chanca, que al entrar en una choza dice que encontraron infinitos huesos y cascos de las cabezas, colgadas por cualquier lugar, como si fueran vasijas para contener otras cosas. También en la parte de, si nosotros leemos eso y encuentran estos cráneos, estas calaveritas que estaban formando parte de las vajillas de las cosas y no conocen la vegetación de la zona, pues obviamente dicen, pues son cráneos, entonces matan a la gente y ahí tienen sus cosas, seguramente hasta se las comen. Pero díganme acaso si ustedes no han visto por ahí algunos, incluso en algunos puestos por la Merced o por algún otro lugar, los tecomates o estas jícaras de tecomate que los encontramos fácilmente. Son árboles que dan unas frutas enormes, redondas, y que si las cortas pareciera un cráneo, tiene el color de un cráneo por dentro. Entonces imagínense toda estos errores que se van cometiendo a lo largo de la historia. Posteriormente mandan una retracción, posteriormente encontraron a qué se referían con este árbol del tecomate y pues ya mandaron esta corrección, pero pues era demasiado tarde, pues el daño ya estaba hecho. Entonces, con estos ejemplos podríamos entonces observar que los que llegaron del otro lado del mundo traían incluso hasta fantasías dentro de la cabeza. ¿Con qué más nos podemos quedar dentro de la historia que nos está marcando que existieran los sacrificios humanos? Bueno, pues hay muchísimos casos. Por ejemplo, entre los mayas era muy bien sabido que, incluso si no ven la película de Apocalipto, podemos hablar. Hay bastantes cosas al respecto, donde preparaban a sus guerreros para capturar a otros guerreros de otras poblaciones, los pintaban de azul y los sacrificaban hacia sus dioses. Podemos encontrar que los toltecas hacían la veneración al dios Tezcatlipoca, vamos a dejarlo así como dice la historia, y hacían distintos tipos de sacrificios a lo largo de todo el año. Por algunas imágenes y algunas piedras dicen que los totonacos también hacían sacrificios de niños, los teotihuacanos antes de la llegada, porque para eso también hay que mencionar como dice la historia, antes de la llegada de Quetzalcóatl, hacían la extracción de corazón, las decapitaciones, y esto ofrenda a distintos dioses, incluidos Quetzalcóatl. Incluso hasta en los olmecas dicen que se han encontrado rastros de sacrificios humanos. Por ejemplo, mencionaban que entre los olmecas se encontraron algunas piedras como las dichosas cabezas olmecas, pero más pequeñitas, con rasgos como de jaguar, como de gato, y dicen que estas cabezas en la mitad del cráneo tenían una hendidura. Y lo que mencionan dentro de estos objetos es una escultura olmeca que tiene una hendidura donde se les hacía la extracción de los cerebros en un sacrificio ritual que era propiciatorio pero no muy frecuente. Entonces, pues imagínense todo lo que ya traemos de bagaje cultural. Podemos incluso hablar más de sacrificios en algún tema. También ya vimos acerca del Zompantli. Hablan acerca del Zompantli en muchos lugares, desde Oaxaca, de Honduras, de Uxmal, de Tenochtitlan. De muchos lugares hablan incluso de Chichén Itzá, allá incluso encuentran uno de piedra. Y dicen que este Zompantli era donde tenían sus capturas, sus cautivos, tenían... conservaban las cabezas y las iban juntando en esta pared de cráneos. Lo que nunca han dicho, lo curioso de todo esto, siempre mencionan el Zompantli, pero no han dicho nada más que estos se las han encontrado de piedra, y mucho menos han encontrado aquí en el Templo Mayor algo que sea similar al Zompantli.
véanlo en cualquier mapa de cualquier museo y se los va a mostrar en lugares diferentes, e incluso algunos de ellos en lugares inverosímiles o con proporciones muy, muy distintas. ¿Por qué? Porque están a la mitad de un centro ceremonial, están en la salida de algún punto importante de la ciudad, o están en una en una proporción muy grande al respecto. El chiste es que ese dichoso Zompantli que debería aparecer o debería estar ahí, nunca lo han encontrado. Lo que sí, y tampoco puedo faltar a la verdad, es que sí han encontrado distintas paredes de huesos. Y así nos podemos ir hablando acerca de los sacrificios que hacían por causa de decapitación en los juegos de pelota. No se ponen de acuerdo si eran los ganadores o los perdedores. Podemos hablar de los murales de Bonampak o de Tizatlán, donde hay distintas escenas de sacrificios humanos. Y podemos hablar de muchos otros. Esos son todos los... Bueno, si nosotros hablamos también de los sacrificios mexica alrededor de las guerras floridas y cómo debían ser asesinados sus esclavos. Una serie de sacrificios a lo largo de las 18 veintenas, excepto en 2, en ocasiones especiales, en algunos otros lugares como las... ¿cómo se llaman? La inauguración de la última fachada del Huayteucali, y estas ideas que se van repitiendo a lo largo de la historia y que nos llegan a nosotros por los libros, que hay que analizarlas con su verdadera dimensión para saber qué de esto pudo haber sido cierto y qué otras cosas no. Por el momento les dejo así. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a dejarlo hasta aquí con las evidencias que demostrarían los sacrificios humanos, y regresamos a rebatir un poco acerca de esto. When it feels that you've been left 2 steps behind, and the things you get are not the ones you want. When the space is not enough to spread your wings, and your eyes are closed so tight to hold the tears. Don't forget we're stardust breathing moments. Raise your hands and shine. Blindfold of our souls and discover what it means to be in love. Roads will find and leads you into songs of a new dawn. We were rolling stardust breathing moments. Show me how you shine. 'Cause Ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán. Pueden mandarme un mensaje de WhatsApp al 55 33 95 81 76, al correo acatsinomeacat@gmail.com, o en las redes sociales como acatsinomeacat, en la página de Entre Ángeles y Esencias, o en Calpulitol Tecayo.
El día de hoy estamos revisando distintas evidencias que hablan acerca de los sacrificios humanos y vamos a intentar, hasta donde nos dé el tiempo el día de hoy, porque es un tema bastante extenso, de tratar estos temas acerca de las culturas prehispánicas. Gracias a todos los que nos han seguido en la página de Entre Ángeles y Esencias. No se les olvide darle una vueltita, revisar los programas que ya están grabados y darle un like a la página, por favor. Bueno, antes del corte hablamos acerca de las evidencias que nos están marcando dentro de la historia donde existían los distintos sacrificios humanos. Vamos a empezar por a desmentir algunas de ellas desde el punto de vista histórico, acerca de la información que daban los antiguos mexicanos de sus sacrificios humanos. Mencionan a lo largo de todas las crónicas, y uno de los más floridos como Motolinía, Torquemada y Sahagún, que el pueblo prehispánico, el pueblo mexicano, el antiguo México Tenochtitlan, se hacían distintos ritos y ceremonias donde se realizaban los sacrificios humanos. Simplemente le pueden ir echando cuentas que mencionan que para que naciera el sol al día siguiente se tenía que dar un sacrificio de una persona en el día. A veces mencionan que era un niño, un adulto, una mujer, una virgen, etc. Podemos revisar hasta en tablas cuántos son los sacrificios que nosotros vamos encontrando en la cultura mexica. Por lo menos una por veintena, excepto 2. Entonces imagínense, eran 16 sacrificados al año, más los 365 días que tenían que sacrificarle al sol, más algunos otros en situaciones especiales. Pues si lo vemos de esa manera, realmente tendría que haberse extinto la cultura mexicana simplemente por esos sacrificios humanos. Una pequeña pausa, porque apenas eso me pasó hace unos días en mi escuela. Estamos haciendo unas pláticas y revisando justamente estas ideas de las culturas prehispánicas. Me dice alguna alumna: ay, es que ¿a poco eso no es verdad de los sacrificios? Yo pensé que era un pueblo bastante bélico, bastante interesante. ¿Dónde queda la magia? ¿Dónde queda lo aguerrido de las culturas? Y yo, pues es que busquen, vean, analicen. Y tenemos muchísimo más que ofrecerle que el simple faramaya de las culturas, de los sacrificios humanos. Bueno, primero, si nosotros regresamos a lo que decía los informantes de Sahagún, vemos que el escrito de Fray Bernardino de Sahagún está basado en distintos escuchas, distintos escribas y gente a la cual se le iba otorgando o le iban dejando estos conocimientos. Pero hay que tener cuidado con todo lo que leemos al respecto. Si nosotros analizamos propiamente qué dicen en las crónicas donde están Sahagún, Torquemada, Motolinía, vemos que son bastante escuetos en muchos de los temas, que son precisos y específicos en lo que les están preguntando y solamente responden de esa forma. Pero cuando están hablando acerca de los rituales y los sacrificios, pues realmente se desbordan de imaginación o se desbordan de detalles. Y dicen, iba ataviado de tal forma, subía las escaleras tocando una flautita, llegaba hasta la parte de arriba y con navajas de obsidiana de un palmo de distancia le cercenaban y le sacaban el corazón, después rodaban. Entonces son una serie de detalles súper gigantescos cuando nosotros vemos o leemos las crónicas. También hay que tomar en cuenta que los informantes de Sahagún eran niños que ya habían sacado de sus familias, que ya no les había tocado vivir antes de la transición o antes de la conquista. Entonces ya estaban educados como los mismos españoles, a partir de teología, a partir de lo que ellos creían y ya separados de su verdadera cultura mexica, propiamente dicho. Entonces, lo que estas personas iban recopilando, o estos niños que los mandaban a distintos pueblos, primero recopilaban la versión de un señor que pues probablemente ya ni siquiera tuviera la sabiduría de un Tlamatini, o ya no tuviera la sabiduría de una persona de conocimiento antigua, porque ya se la habían acabado. Ancianos sí eran, pero sabios no estamos tan seguros de que lo hayan sido. Ellos recompilaban la información, estos recopilantes llegaban con los escribanos hacían su redacción y después Fray Bernardino de Sahagún, que también lo menciona, hace sus correcciones y ya lo manda a
a escribir, a hacer la corrección y la compilación. Entonces, simplemente podemos dudar un poquitito acerca de estas versiones o estas crónicas. Dicen cosas, sí, tienen razón, muy interesantes, dicen cosas que nos hacen ver a los pueblos prehispánicos, pero también dicen algunas otras cosas que no son propiamente viables, como esta parte. Esta parte acerca de los detalles tan abundantes que tienen dentro de las ceremonias y cómo hacen un poco más sencillo cuando preguntan cosas realmente fuera de esto. Como les mencionaba casi al inicio del programa, uno de las ideas que nos hace sobre todo dudar de la existencia de los sacrificios humanos es que si analizamos como tal, no leer y simplemente repetir lo que dicen, sino analizamos las crónicas como un método científico, analizar las cosas, no nos vamos a encontrar ninguna evidencia, ninguna persona que haya visto un sacrificio humano en todas las crónicas que existen. Y vamos ahí a un pequeño detalle. Ni siquiera Cortés, que vivió una buena temporada en Mexico-Tenochtitlan, menciona en sus 7 cartas de relación la existencia de ningún sacrificio humano. Los sacrificios empiezan a aparecer hasta la llegada de los dominicos franciscanos, de los padres que venían del otro lado del mar. Esto, y ya después, porque este programa no creo que nos alcance para revisar todo esto, vamos a observar que se referían a distintas otras cuestiones. Bueno, entonces, no tenemos ninguna evidencia visual acerca de los sacrificios humanos. Aparece una, pero está muy en duda por 2 cuestiones bastante importantes y también porque es desmentida después por otro cronista. Menciona en la crónica de Hernán Cortés, cuando fue la noche, para algunos la noche victoriosa y para otros la noche triste, cuando fueron correteados los españoles y fueron corridos de la ciudad de Tenochtitlan, que llevaban sus motines y llevaban todas sus cosas dentro de algunas barcazas, las hundieron, hicieron el dichoso salto en el puente de Alvarado, que actualmente es la calle de México-Tacuba, y después de esta corretiza y después de llegar a un territorio ya más tranquilo, dicen que Pedro de Alvarado desde su real, desde su lugar, observó cómo en la pirámide mayor, en el templo mayor de Mexico-Tenochtitlan, subían a los prisioneros que habían capturado esa noche, los ataviaban y los sacrificaban en la parte más alta del Hueyteocalli de Tenochtitlan. Así como estas personas que habían subido a esta parte, también habían sacrificado a las bestias de carga que tenían, a los caballos. Esto es bastante importante, esto es bastante curioso, porque si bien es cierto, puede ser un testimonio completamente fehaciente de la existencia de los sacrificios humanos y que a partir de ahí podríamos crear un montón de otras historias, parece inverosímil. ¿Por qué? Si nosotros hacemos una medición de dónde se encontraban los españoles después de esa corretiza que les dieron los mexica y que estaban en un territorio de la Triple Alianza, digamos que llegaran por ahí a la altura del Metro Popotla, donde está el árbol de la noche triste, que lo han nombrado así, y se encontrarían con que están en la mitad de un territorio enemigo primero. Entonces simplemente el árbol tendría que estar todavía más hacia allá, si cabe la comparación, cercano al Metro Tacuba. Pero bueno, digamos que está cerca del Metro Popotla, en el árbol de la noche triste, y que desde ahí vio Pedro de Alvarado cómo estaban siendo sacrificados sus compañeros en el Hueyteocalli. El problema es que, imagínense la distancia en la que se encontraban. Es como si yo quisiera ver actualmente, desde el Metro Tacuba hasta lo que está ocurriendo en el Zócalo capitalino. Son 6 kilómetros de distancia en donde ni siquiera con un catalejo, porque era de noche, ni siquiera podrían alcanzar a ver en ese lugar, Pedro de Alvarado, lo que estaba sucediendo hasta el Hueyteocalli. Eso considerando entonces que ese era el lugar donde estaba el árbol de la noche triste. Pero si consideramos que estaban todavía en un territorio enemigo, la locación la locación en la que debían estar tendría que estar todavía más lejos, por lo tanto más difícil de poder observarlo. Entonces este único argumento que aparece dentro de las crónicas parece demasiado falso en ese sentido. Y también Cristóbal del Castillo lo desmiente en su libro posteriormente, donde realmente nunca, él dice que nunca lo dijeron ninguno de los dos.
Uno menciona que fue Cortés, otro menciona que fue Pedro de Alvarado. Pero entonces, al no ponerse de acuerdo, también ponen en entredicho los decires de las cosas. Podemos también, entonces, dejamos por ahí este tema así al pendiente. Podemos entonces también hablar acerca de otros momentos dentro de la historia que hablan acerca de los sacrificios humanos. Uno de los más, ¿cómo decirlo? Uno de los más peliagudos que nos están mostrando es la extracción del corazón. Y bueno, dando los datos acerca de la última fachada del Hueyteotcalli de Tenochtitlan, que fue alrededor del año de 1447, mencionan las crónicas que las más conservadoras, que durante 4 días estaban sacrificando alrededor de 8.500, 9.000 prisioneros. Otros un poco más alzados hablan acerca de 20.000 y otros todavía más exagerados hablan acerca de 100.000 o 200.000 personas sacrificadas en esa inauguración. Voy a terminar con con esta evidencia y después damos el cierre. Imagínense entonces, si tomamos una de las cifras más conservadoras, que eran 10.000 personas en 4 días, y si hacemos cuentas de cuántas les tocarían sacrificar, que se hacían filas enormes de prisioneros a lo largo de las 4 avenidas para hacer este sacrificio humano, que Ahuizotl y sus 4 acompañantes eran los encargados de hacer este sacrificio con una obsidiana, les abrían el corazón, los dejaban rodar por las escaleras, eran después descuartizados y repartidos en la población para comérselos. Pero si nosotros hablamos acerca del tiempo que se tardan en hacer esto, ver cuántas personas, suponiendo que eran 10.000 en 4 días, 2.500 por día, esos más o menos son unos 100 por hora. Y de esos prácticamente tendrían que pasar unos 40 o 50 segundos para que un personaje llegara desde abajo de la Hueyteotcalli hasta la parte superior para ser sacrificado. En menos de 1 minuto tendrían que estar sacrificadas estas personas. Sacrificadas y rodar y todo esto. Y bueno, dejando de lado que tendría que existir una gran cantidad de sangre alrededor de estos lugares y lo que generaría una peste impresionante alrededor de toda esta ciudad. Eso sin mencionar el hecho de que la extracción del corazón, como lo hemos visto en algunos otros estudios, podemos platicar incluso con algún doctor, donde nos cerciore que para poder sacar el corazón tienes que fracturar 2 costillas, cortar distintas capas, músculo, carne, sangre, todo es, grasa, todo este proceso para poder extraer el corazón, y que cuando lo arranques del pecho ya no palpitaría porque se queda sin su suministro de energía. Entonces, para que todo esto pasara, prácticamente por ahí bromeamos y decimos que sería como una máquina de coser, que estaría clavando, sacando el corazón, clavando, sacando el corazón. Todo esto durante 4 días para que se cumpliera lo que mencionan dentro de las crónicas. Realmente es una cifra monstruosa la que se alcanza a vislumbrar acerca de los sacrificios humanos, bastante inverosímil, sobre todo por la técnica donde se hacía, o donde mencionan que se hacía el sacrificio, que es la extracción de corazón, e impráctico, porque incluso los corazones ya no latirían después de sacarlos así. No es tan sencillo como lo mencionan. Pero bueno, vamos a dar por terminado por lo mientras este tema. Les decía, es bastante extenso este tema. Dentro de 2 semanas vamos a continuar entonces hablando acerca de los sacrificios humanos, como podemos ir desmintiendo. Al finalizar este ciclo de pláticas vamos a hacer un cierre, unas conclusiones al respecto, y bueno, todas las dudas, todo lo que me vayan mandando a través del Facebook Live, de la página de Entre Ángeles y Esencias, de mi WhatsApp 55 33 95 81 76, o desde mi correo electrónico, vamos a ir recibiendo todo eso. Armamos otro programa, una serie de preguntas, y pues nos quedamos así con un tema un poco más cerrado. Nos quedamos con un temita bastante difícil de tratar, bastante difícil de mencionar, pero siempre bastante importante. Entonces, bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Cuídense mucho. Mi nombre es Armando Castelán. Nos escuchamos por Go Radio dentro de 2 semanas. Hasta luego. ¡Corre, corre! ¿Qué esperas? Ve y recomienda
Go Radio.